Dentro de los dolores de espalda, el de la columna dorsal media es el más común de todos. Muchas veces sentimos como una gran contractura en la mitad de la espalda, como si tuviéramos un cuchillo clavado en la mitad de la espalda, sobre todo del lado izquierdo, y que a veces nos irradia hacia la columna cervical, occipital, incluso la cabeza o el hombro izquierdo. Y hacemos a lo mejor un estudio, como una radiografía, una resonancia, incluso hacemos tratamientos con kinesiología, osteopatía, algún tratamiento médico, o incluso, no es un tratamiento, pero terminamos tomando antiinflamatorios, analgésicos, miorrelajantes, nada. O mejoramos poco, o no mejoramos, o el dolor vuelve. Y no entiendo por qué no terminamos de asociar la región anterior del cuerpo. O sea, ¿por qué pensamos que la parte de adelante y la parte de atrás del cuerpo son diferentes si están en el mismo lugar? Es decir, somos una misma estructura sellada y encima que se compensa. ¿Por qué no podemos asociar que el reflujo gastroesofágico está en el mismo lugar de donde tenemos ese dolor en la espalda? ¿Y qué es el reflujo gastroesofágico? Porque muchas veces se confunde. Nosotros comemos el alimento, y ahora voy a explicar por qué hago esta gran aclaración de alimento y no producto refinado. Nosotros comemos, el alimento transcurre por el esófago y pasa a través de una válvula que se llama cardias, que es un esfínter. Un esfínter es un anillo de músculo que se abre, deja pasar el alimento y después se cierra, o debería cerrarse, y el alimento pasa al estómago. Ahora, la gran característica que tiene el estómago, que sigue procesando los alimentos, es que tiene mucha acidez. Y la acidez se mide en el cuerpo con algo que se llama pH. Más allá de eso, el estómago tiene que tener un pH de 2, bien bajo, bien ácido, para, como les decía, seguir procesando el alimento, degradarlo y también matar bacterias y todo lo que no queremos que ingrese al intestino. Ahora, el cardias, esta válvula que deja pasar o no de un lado para el otro, tiene la particularidad que se abre o se cierra por diferencia de pH. Es decir, por diferencia de acidez. En el estómago el pH es de 2 o debería ser de 2 y en el esófago de 4, el doble. Ahora, ¿por qué podría llegar a subir? ¿Por qué podríamos provocar que el pH del estómago se iguale o se acerque al del esófago, generando que falle el cardias? ¿Por qué se les ocurre? Muchas veces tenemos acidez y ¿qué tomamos? Omeprazol o cualquier inhibidor de la bomba de protones. Esto no está mal, eventualmente si tenemos mucho dolor y estamos tomando antiinflamatorios como el diclofenac o los corticoides, no está mal porque tomamos estos inhibidores para contener la acidez gástrica y que no nos termine lastimando el estómago, pero si esto se nos hace costumbre o lo tomamos por las dudas, lo tomamos por precaución, porque aparte toda esta familia de inhibidores de la bomba de protones les han puesto muy inteligentemente el nombre de protectores gástricos. Y son destructores gástricos cuando se toman de manera crónica y prolongada. Estoy hablando de meses o años inclusive. Hay gente que lo toma durante años. A la mañana en ayunas, omeprazol porque me protejo. No, te estás haciendo mal. A ver, lo que tenemos que hacer es, si queremos manejar el reflujo gastroesofágico, empezar a comer mejor. Yo sé que no es fácil, pero es la única salida. ¿Por qué? Muchas veces tenemos sobrepeso o tenemos ese abdomen como insuflado, como prominente, o terminamos de comer y a lo mejor no comimos pesado, pero a la media hora sentimos que comimos una vaca entera y así la panza hinchada, el dolor se incrementa y acá es donde empezamos a encontrarle el sentido. Si nosotros tenemos un abdomen muy prominente o un sobrepeso, toda esa tracción hacia abajo va a tirar de la espalda media, de la columna dorsal media. Pero también, si tenemos este reflujo gastroesofágico, vamos a tener primero, reflejo hacia la columna dorsal media del lado izquierdo, porque ya les enseñé en otros videos que el dolor de la espalda dorsal derecha está más asociado al hígado, a alguna disfunción hepática. Bueno, en el lado izquierdo está más asociado a una disfunción del estómago y sobre todo del reflujo, porque muchas veces terminamos de comer y, como les decía, nos sentimos mal, hinchados o hinchadas, nos acostamos en la cama y sentimos que la válvula, el cardias, está
como completamente abierto y hasta podemos regurgitar alimentos. Y eso nos quema la garganta, incluso nos puede quemar las cuerdas vocales, nos puede generar una hernia de hiato, hace realmente desastres. Y cualquier medicamento que tomemos, lo ideal es que sea por tiempo acotado. Yo siempre les digo, bajo supervisión médica, yo no quiero interferir en la medicación que tomen, pero tengan en cuenta que los medicamentos, en su gran mayoría, no son terapéuticos, son paliativos. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es manejar esta gastritis incluso, o acidez, reflujo, con la alimentación. Y acá es donde voy a los alimentos. El tratamiento tiene que estar apuntado a la columna, porque muchas veces nos hacemos masajes, que no está mal, de hecho está bien, porque la contractura está, es refleja, pero está. Entonces nos hacemos un masaje o nos hacemos algún tratamiento, como les decía, con osteopatía, con kinesiología, con reeducación postural, trabajamos toda la columna, mejoramos, pero hasta que no mejoremos este reflujo, el dolor va a seguir ahí, el cuchillo va a seguir clavado. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero empezar a espaciar comidas. Si comíamos cada, no sé, 2, 3, 4 horas, empecemos a espaciar. Comamos 2, 3 veces por día. Tratemos a la noche de comer menos cantidad. Y siempre cuando estoy hablando de comer, estoy hablando de alimentos. O sea, si nosotros comemos, no sé, pan, harinas, bueno, todo lo que tiene que ver con el trigo, cebada, centeno, el gluten, azúcar, gaseosa, bueno, tomamos vino, fumamos, todo eso va a intoxicar y el estómago está preparado para digerir alimentos, no está preparado para digerir chatarra. Tenemos que entender eso. Si nosotros a nuestro auto, en vez de ponerle combustible, le ponemos agua, no va a andar. Si le ponemos una mezcla entre agua y combustible, va a andar mal. Entonces, el estómago es igual. Si nosotros ingerimos alimentos, va a andar bien. Si ingerimos productos refinados, vamos a andar mal. Y el reflujo se va a hacer presente. Entonces, el reflujo no es la causa, es la consecuencia. Y tenemos que empezar a hacernos cargo. Un poquito. Yo no estoy diciendo que no hay salida, solamente que podemos ayudar. Entonces, como les decía, empezamos a espaciar comidas, comemos menos cantidad de veces al día, comemos alimentos, hacemos actividad deportiva. Muy importante. Y para los que no son deportistas o tienen vida muy sedentaria, aunque sea salgan a caminar media hora todos los días al sol para que tengamos un poco de estímulo en la piel de vitamina D. La vitamina D también ayuda mucho. Y después todo lo que tiene que ver con los hábitos saludables. Dormir la mayor cantidad de horas, lo ideal serían 8. Empezar a bajar de peso en el buen sentido con esta alimentación y con ejercicio deportivo. Y eventualmente van a empezar a ver cómo a partir de los 2 o 3 meses que se desintoxique el organismo, sobre todo el tubo digestivo, ni hablar si tenemos un sobrecrecimiento bacteriano, el hígado y todo el sistema metabólico, con los tratamientos que hagamos para la columna, vamos a andar mucho mejor o más rápido o incluso más definitivamente. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido la información y nos vemos en la próxima. Chao.